Para entender a cabalidad el material presentado en este video, idealmente se debería tener un conocimiento más o menos básico de los siguientes conceptos: señales en el dominio del tiempo y la frecuencia, tipos de filtros en el dominio de la frecuencia y respuesta al impulso de filtros en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Información que fácilmente uno la puede encontrar en cualquier libro de introducción al procesamiento digital de señales. De todas maneras, en este video explicaremos qué es un filtro de la forma más comprensible que sea posible, incluso para aquellos que no cuentan con los conceptos básicos mencionados. Sin embargo, es altamente recomendable revisar dichos conceptos en cualquier libro de texto acerca de procesamiento digital de señales. En el campo del procesamiento digital de señales, un filtro, de manera general, es un dispositivo o proceso que elimina componentes o características no deseadas de una señal. Esto generalmente significa eliminar algunos componentes de frecuencia o bandas de frecuencia en dicha señal. Los filtros de señal son ampliamente usados en varios campos, como ser la electrónica, telecomunicaciones, radio y televisión, síntesis y grabación de audio, sistemas de radar, sistemas de control, procesamiento de imágenes, gráficos computarizados y otros. Los filtros se clasifican de varias formas. Una forma muy conocida es clasificarlos en base a su respuesta en frecuencia. Y en esta forma de clasificación, algunos filtros conocidos son los siguientes: filtro pasabajos, filtro pasaltos, pasabanda y rechazo de banda, entre otros. De todos estos, el filtro pasabajos será el centro de nuestra atención a lo largo de este video. El filtro pasabajos es un filtro que deja pasar solo señales de baja frecuencia, es decir, señales teóricamente desde 0 Hz hasta su frecuencia de corte f sub c, y al mismo tiempo bloquea aquellas señales cuya frecuencia es mayor a su frecuencia de corte. Es decir que las señales cuya frecuencia es menor a f sub c son las que pasan, y las señales cuya frecuencia es mayor a f sub c son las que se bloquean. Este es un gráfico de la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos ideal. Nuevamente entonces, la banda de frecuencias comprendida entre 0 Hz y su frecuencia de corte se denomina banda de paso. En esta banda se encuentran todas las frecuencias que el filtro deja pasar o mantiene sin modificación. Por otra parte, la banda de rechazo del filtro está comprendida por todas las frecuencias mayores a su frecuencia de corte. Y por contrapartida, en esta banda se encuentran todas las frecuencias que el filtro bloquea o atenúa. Ahora bien, el ruido que nosotros generalmente encontramos de manera natural en la lectura de cualquier sensor es generalmente una señal de alta frecuencia. Y por este motivo, el filtro pasabajos se convierte en un candidato ideal para bloquear o atenuar el ruido presente en la lectura de nuestros sensores. Suponiendo, obviamente, que el ruido sea una señal de frecuencia mayor a la señal de las lecturas del sensor propiamente dichas, cuál es el caso que generalmente se presenta en una buena parte de las aplicaciones. En una típica lectura de sensor, entonces, por lo general encontraremos
una señal compuesta de al menos dos frecuencias distintas. Una frecuencia baja, la cual generalmente contendrá la información del sensor como tal que nos interesa, y una frecuencia más alta, la cual generalmente contiene la información del ruido que contamina nuestra lectura. Por consiguiente, al pasar la señal compuesta por un filtro pasabajos con la frecuencia de corte apropiada, lograremos que la señal de baja frecuencia que contiene las lecturas de nuestro sensor pase sin ser atenuada, y al mismo tiempo la señal de alta frecuencia que contiene el ruido sea bloqueada o rechazada por el filtro pasabajos. Entonces, si ubicamos la frecuencia de corte del filtro en el espacio intermedio entre la frecuencia de las lecturas y la frecuencia del ruido, lograremos que el filtro deje pasar las lecturas del sensor, cuya frecuencia estará ubicada en la banda de paso del filtro, y al mismo tiempo atenúe el ruido, cuya frecuencia estará ubicada en la banda de rechazo del filtro. De forma empírica, podemos identificar el efecto del filtraje del ruido en una señal cuando observamos que la señal de salida conserva más o menos la misma forma, entre comillas, de la señal de entrada, pero sin las irregularidades o componentes rugosos o pequeños picos, si ustedes quieren, que sí son muy visibles en la señal de entrada. Estos pequeños picos o rugosidades en la señal de entrada son precisamente los componentes de alta frecuencia de la señal del ruido, que claramente ya no están presentes en la señal filtrada, aunque por supuesto lo que vemos en la figura es el efecto de un filtraje ideal. En un filtraje más real, sin embargo, no siempre es posible o incluso deseable filtrar todo el ruido completamente, pero sí atenuar lo más que sea posible o incluso recomendable, de tal modo que su efecto en nuestro sistema o aplicación sea mínimo.